Hola, gracias por estar en mi canal. Hoy hablaremos sobre los niveles de apoyo de las personas en el espectro autista. Cuando recibimos el diagnóstico de autismo, esto viene acompañado también de en qué nivel o grado de apoyo se encuentra el niño. Estos pueden ser el nivel 1, 2 o 3. También responderemos a la pregunta, ¿se puede dejar de ser autista? ¿Se puede pasar del nivel 3 al 2 o al 1? Hoy lo descubriremos. Quédate conmigo. ¿Qué son los niveles de apoyo? Los niveles de apoyo son una forma de clasificar el grado de afectación funcional que presentan las personas con autismo. No son sinónimos de qué tan grave es o no el trastorno que tiene el niño, ni indican las capacidades cognitivas. Hasta el 2013 se utilizaban los términos como Asperger, seguramente lo has escuchado, o tal vez si tu niño fue diagnosticado antes del 2013, puede estar dentro del grupo de niños con Asperger. Y también teníamos antes el autismo de alto o bajo funcionamiento. Todo esto cambió desde el 2013 y hoy se habla de nivel 1, 2 o 3. En su lugar se introducen 3 niveles de apoyo, que reflejan el grado de intervención necesaria para la vida diaria. Describen cuánta ayuda necesita el niño para desenvolverse en su entorno cotidiano, especialmente en 2 dominios fundamentales. Es decir, que esta categorización se realiza en base al nivel de ayuda que necesita el niño. Por ejemplo, es un niño que por sí mismo va al baño y tú dirás, bueno, si tiene 2 años, todavía no ha dejado el pañal, entonces necesita este apoyo. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos casos de niños que tienen 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 años y todavía siguen utilizando los pañales, y no se debe a que sus padres no han intentado enseñarle a ir al baño, sino que por su condición no ha sido posible que el niño deje los pañales. Entonces necesita la ayuda del cuidador para cada vez ir al baño. No lo puede hacer de manera independiente. Este dominio que se toma en cuenta para poner a los niños en el nivel 1, 2 o 3, se lo hace tomando en cuenta la comunicación social, es decir, la interacción que tiene con otras personas, con los adultos y con los niños, la reciprocidad emocional, es decir, si una persona junto a él le está sonriendo o quiere iniciar un juego y si él responde a estas intenciones, si él responde a esta sonrisa. El uso del lenguaje verbal y no verbal. Es decir, que aquí es también donde se toma en cuenta si el niño se comunica o no se comunica, si la comunicación es o no es verbal. Y el otro aspecto que se toma en cuenta son las conductas restrictivas y repetitivas. Estos son los intereses intensos, las necesidades de rutina y los comportamientos motores estereotipados. ¿A qué se refiere cuando hablamos de los intereses intensos? Bueno, sabemos que algunos niños o personas dentro del espectro autista tienen intereses muy reducidos. Por ejemplo, les gusta todo lo que es referente a las letras o a los números. No le interesa sobre los animales, no tienen interés sobre los planetas. Es decir, es un interés específico el que tienen ellos. O puede ser por el contrario, solo lo que tiene que ver con planetas, solo lo que tiene que ver con animales o con los dinosaurios. A esto se refiere cuando hablamos de los intereses intensos. Y cuando decimos intensos, ahí quiero hablar, por ejemplo, cuando ellos nos piden un juguete. Resulta que ese juguete de letras no está disponible, tú no lo trajiste, otro niño lo está utilizando, por X razón no está disponible. Entonces el niño persevera y persevera. Él quiere tener acceso a ese juguete. Él no comprende que no está disponible, que otro niño lo tiene, que se perdió, que ya no existe. Cualquiera sea la razón,
por la que se le está negando acceso a ese juguete o a ese objeto, y él persevera. Y allí se puede dar paso también a los conocidos berrinches. También se toma en cuenta el nivel en el que el especialista diga que el niño está. Esta necesidad de rutinas puede ser más estricta o un poco más abierta. Y también se toma en cuenta aquí los comportamientos motores estereotipados. También se lo conoce como flapping, aleteo, el balanceo que tienen ellos. Entonces, se toma en cuenta estos aspectos para, según eso, según el nivel de intensidad y de duración, se lo va a catalogar en uno de los 3 diferentes niveles. Ahora que ya tenemos claro cuáles son los aspectos que se toman en consideración para poner a un niño en el nivel 1, 2 o 3, vamos a hablar de cada uno de los niveles. ¿Cuáles son las características, ejemplos y cómo se ve? ¿Y cuáles serían las terapias para ayudar a mejorar este tipo de conductas? El nivel 1, o también llamado leve, el niño requiere apoyo. Aquí el niño tiene un lenguaje funcional, pero el uso de este lenguaje socialmente es limitado. Por ejemplo, tiene dificultades para iniciar o mantener una conversación. Es decir, alguien está hablando con el niño, pero el niño no sabe en qué momento le toca responder o es su momento para comenzar a hablar. O tiene dificultades para iniciar una conversación o para terminarla. Es decir, es un niño que tiene lenguaje fluido, que responde si se le habla, pero mantiene la dificultad para iniciar o finalizar conversaciones, o cuando se está dialogando, tiene dificultades para reconocer cuándo es el momento apropiado para intervenir en la conversación. Tiene dificultad para comprender normas sociales implícitas, los turnos, la distancia personal, el tono de voz. Vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Por ejemplo, si está jugando con otros niños, o sea, él puede estar en juegos con otros, y tiene problemas para distinguir cuándo es el momento que le toca jugar a él. También tiene problemas para aceptar que perdió. Sobre la distancia personal, es un poco complicado para ellos saber más o menos que las personas no podemos estar tan juntos. Entonces, en ocasiones ellos ponen su cara muy junto a la otra persona y la comienzan a mirar o le comienzan a hablar de muy de cerca. Y esto puede ser invasivo para otros y también es inapropiado. Entonces, a ellos se les enseña que más o menos debe tener un brazo de distancia de una persona con otra. También el tono de voz. En ocasiones ellos hablan con un tono muy bajo, o por el contrario puede ser que tienen un tono muy alto. O también hay personas que usan un tono muy bajo cuando quieren, es decir, mejor dicho, cuando no quieren hablar con alguien, pero tienen que. Y por otra parte, cuando están muy emocionados, muy felices, su tono de voz es demasiado alto. Estos niños asisten a las escuelas, su nivel cognitivo es muy bueno, pero socialmente pueden parecer raros o rígidos. Ellos suelen ser víctimas de bullying. Tienen obsesiones con temas específicos: trenes, dinosaurios, letras, animales, y toda su conversación se desarrolla en base a eso. Eso también, socialmente hablando, puede generar inconvenientes al niño al momento de hacer amigos o de interactuar con otros. Y referente a las rutinas, se angustia si no se siguen las rutinas de manera precisa, como por ejemplo usar siempre los mismos zapatos o comer siempre los mismos alimentos, o que la persona que lo lleva a la escuela siempre es la mamá. Si algún día lo lleva otra persona, eso le puede generar ansiedad e inconvenientes al niño.
O cuando no hay escuela y ella está acostumbrada que los lunes sí, siempre hay escuela, pero si es un día festivo o algo así, le cuesta entender que ese día no tiene escuela, que no cumplirá con su rutina cotidiana. Para el nivel 1 se recomienda terapia conductual, terapia ocupacional, en dependencia de cada caso. ¿Cómo se ve esto en una persona adulta? Son personas que mantienen un empleo, pero tienen dificultades para adaptarse a cambios o normas sociales no explícitas. Pueden pasar por introvertidos u obsesivos. Pueden vivir independientemente. En el nivel 2, los niños requieren apoyo sustancial. Esto quiere decir que los padres o cuidadores participan un poco más en el día a día de los niños. ¿Cómo se ve el nivel 2? Los niños que están en el nivel 2 tienen dificultades marcadas en la comunicación social. Tienen respuestas poco recíprocas o dificultad para entender las señales sociales, incluso con apoyo. Por ejemplo, el niño le están preguntando, ¿y cómo te fue hoy? ¿Te fue bien o te fue mal? O sea, necesita una guía y él puede decir, bien. Entonces, en la interacción social, por ejemplo, ellos puede que no tengan muy claro cuándo es el momento de saludar a otros o para despedirse de forma independiente. Estoy hablando de que de forma independiente les cuesta un poco de trabajo. Entonces necesitan de alguien que los esté guiando. Hey, hola, di hola, despídete. Tienen dificultades para entender las señales sociales. Por ejemplo, tienen dificultades para leer los rostros cuando una persona está disgustada o cuando alguien no está muy interesado en una actividad. A ellos les cuesta un poco leer este tipo de comunicación. Tienen comportamientos repetitivos o restringidos que son evidentes y que afectan el funcionamiento en varios contextos, como en la escuela, en el trabajo o en la casa. Porque se pueden pasar horas en un mismo tema. Pueden pasar horas haciendo y deshaciendo un rompecabezas. O pueden pasar horas jugando con los dominós, con las piezas de dominós, pero no para jugar de la forma típica como se lo hace, sino que lo hacen de una forma diferente. Pueden comenzar a ordenarlos por números o pueden comenzar a hacer figuras como torres o personas o letras. Lo usan para diferentes cosas y todo el día pueden pasarse en eso. Entonces eso claro que va a afectar a la interacción con otros, porque además es algo que va a jugar solo, en donde no quiere la participación de alguien más o no necesita la participación de alguien más. Y si alguien más quiere participar de ese juego, él lo puede tomar como una invasión y puede tornarse aversivo. No digo agresivo, digo aversivo, es decir, puede empezar a alejar a las personas con un empujón y cuando es el momento de finalizar del juego y si él no está listo para terminar con ese juego, eso puede ser un detonante para un berrinche o tantrum. Los comportamientos repetitivos los vemos como el aleteo de manos, el balanceo o también que comienzan a dar vueltas y vueltas y vueltas y no se marean. Y esto puede verse un poco extraño para las personas que no están familiarizadas con este tipo de conductas. Los cambios en las rutinas en los niños en el nivel 2 sí son ya un poco más problemáticas. Es decir, aquí si le anticipamos sobre el evento, si le decimos lo que va a pasar, es posible que lo entienda o posible que no lo acepte. Esto puede ser un motivo para tantrums o berrinches. A ellos les cuesta un poco más dejar los pañales. Ellos pueden estar hasta 4, 5, 6, 7 años o un poco más utilizando los pañales y siempre van a necesitar de los padres para poder ir al baño. En cuanto a la alimentación, puede ser un poco difícil incluir alimentos nuevos
o alimentos con texturas diferentes a las que ellos no están acostumbrados o no están familiarizados. ¿Cómo se ve el nivel 2? Por ejemplo, un niño que puede hablar pero no responde preguntas abiertas como ¿cómo estuvo tu día? Un niño que tiene crisis frecuentes si se cambia de actividad o si hay mucha estimulación visual o auditiva. Si se le cambian las rutinas, si se le cambia el alimento, si existe un objeto que él desea pero que no está disponible. Estos pueden ser detonantes para conductas inapropiadas, berrinches o tantrums. En el aula necesita un asistente que le ayude a organizarse y mantenerse enfocado. Hemos escuchado mucho sobre las maestras sombra, incluso madres que tienen que ir a las escuelas con sus niños para poder ayudarlos a enfocarse en lo que es la atención y también a controlar las emociones y para que sean un apoyo para poder interactuar con otros niños. ¿Cuáles son los tratamientos terapéuticos que se recomiendan para los niños en el nivel 2? Se recomienda la terapia conductual, pueden necesitar terapia de lenguaje, terapia ocupacional y como ya dijimos pueden necesitar de su madre en la escuela ayuda a nivel escolar, es decir, en la escuela que va a interactuar con muchos otros niños, que tiene que estar atendiendo a la clase, que existe una estructura, él necesita una persona que lo esté ayudando todo el día y guiando para poder desenvolverse y mantenerse en estas actividades. En el nivel 3 requiere de apoyo muy sustancial, es decir, aquí definitivamente necesita de alguien todo el día. ¿Cuáles son las características principales? Tienen severas limitaciones en la comunicación verbal o no verbal. La interacción social es muy limitada o inexistente. Tiene conductas repetitivas intensas, autoestimulación o conductas autolesivas. Alta dependencia para actividades básicas como comer, higiene, desplazamiento. Serias dificultades en la comunicación funcional pueden ser no verbales. Mínimo interés en la interacción social. Conductas repetitivas intensas y resistencia extrema al cambio. En el nivel 3 la comunicación funcional es ausente o está severamente limitada. En la mayoría de los casos no hablan o lo hacen con ecolalia o sin un propósito comunicativo o incluso dicen palabras pero estas palabras nunca las utilizan para comunicarse o para interactuar con otros. La interacción social es mínima o inexistente. Tiene conductas repetitivas intensas, aleteo de manos, balanceos y también autolesiones. Es decir, dentro de estos movimientos que ellos hacen, muchos pueden ser agresivos. Cuando ellos empiezan a golpear sus oídos con sus palmas abiertas o también se golpean, se balancean hacia atrás, pero siempre buscando que su cabeza golpee con una superficie fuerte. Hipersensibilidad o hiposensibilidad grave. Entonces, aquí es cuando vemos los niños que se queman con alguna plancha, con un plato caliente, con alguna cosa y no gritan, no lloran o se caen fuertemente, incluso sangran, pero no existe una reacción de parte de ellos, o por el contrario son sumamente sensibles. También lo podemos ver cuando cualquier ruido o muy mínimo que sea, incluso yo he visto niños que hasta para encender la luz, al parecer eso emite algún sonido o algo, pero al encender la luz se tapan los oídos y cuando la van a apagar también de igual manera. O existen canciones específicas que son muy molestas para ellos y esto les genera ansiedad, comienzan a llorar, se lanzan al piso y otro tipo de conductas inapropiadas. También aquí en el nivel 3 vemos comorbilidad frecuente con discapacidad intelectual o con epilepsia. ¿Cómo se ve el nivel 3? Son niños que se les habla y no atienden a su nombre, o se les hace una pregunta y ni siquiera te voltean a ver, y menos aún
van a decir una palabra. Presentan crisis intensas con agresividad, se autoagreden o pueden agredir a otras personas si no se siguen con rutinas predecibles, si se les niega el acceso a un objeto o a una actividad. Ellos necesitan ayuda constante para vestirse, para alimentarse, comunicarse, ir al baño, asearse. Es decir, aquí el cuidador sí tiene que estar siempre pendiente del niño. El cuidador siempre lo va a estar ayudando para poder desenvolverse en su día a día. ¿Qué tipo de intervenciones o de terapias se pueden aplicar para niños que están en el nivel 3? Bueno, la terapia conductual ABA, también terapia de lenguaje, terapia ocupacional. En algunos niños van a necesitar terapia física, pueden necesitar terapia especial para poder introducir nuevos alimentos. En este caso los niños son muy piquis o son muy selectivos con los alimentos. He conocido casos de niños que solamente se alimentan con la leche de proteínas, o solo toman leche por un biberón, o solo toman leche especial y no comen nada más. Son casos un poco más complicados y necesitan mayor intervención de los cuidadores y de especialistas. Asisten a centros educativos especializados en el caso de que existan, depende de qué ciudad y en qué país te encuentres, pero ellos no pueden asistir a una escuela regular. Acceso a atención médica y neurología. Ellos necesitan acceso a atención médica y neurológica frecuentemente, ya que en muchos casos los medican. Alta dependencia para actividades básicas de la vida diaria, como alimentarse, vestirse, a la hora de dormir, ir al baño, bañarse, etc. No existe la palabra independencia, aquí son muy dependientes de sus cuidadores. Una persona con nivel 3 requiere de supervisión constante, los entornos tienen que estar altamente estructurados, tienen que estar altamente cuidados y vigilados de que no existan objetos o cosas con las que se pueda agredir o agredir a otros, o que no se las vaya a comer. O sea, aquí podemos ver diferentes conductas. Aquí el niño necesita que los cuidadores estén 24/7 y programas especializados. ¿Estos niveles de ayuda pueden cambiar? Sí pueden cambiar con el tiempo, porque en dependencia de la evolución, de cómo vaya desarrollándose, las terapias le van a favorecer muchísimo al niño. Por eso se dice que mientras más rápido el niño asista a las terapias, mejor pronóstico va a tener. Sí puede pasar entonces del nivel 3 a un nivel 2 o del nivel 2 al nivel 1. Pero entonces, ¿se puede dejar de ser autista? ¿Se puede pasar del nivel 1 a ya no ser autista? Bueno, una persona que ha sido diagnosticada dentro del espectro autista va a estar en el espectro autista para toda su vida. Pero los niveles de ayuda, eso es lo que va a cambiar en dependencia del desarrollo de la persona y en dependencia de la ayuda que tenga también de su entorno. Siempre va a necesitar de ayuda, de guía. Bueno, yo creo que estés o no dentro del espectro autista, siempre vas a necesitar ayuda. Ayuda de personas externas, de personas que te quieran, de terapeutas, de psicólogos, de psiquiatras. Toda ayuda siempre es bien recibida para todos, estés o no estés dentro del espectro autista. Pero esto no quiere decir que no pueda ser una persona independiente o que no va a ser una persona que pueda formar una familia o ir a la universidad. De hecho, yo conozco personas adultas dentro del espectro autista que están casadas, que tienen títulos universitarios, maestrías. Los niveles de apoyo de TEA no son etiquetas fijas, sino que son unas guías para comprender y atender de mejor manera las necesidades del individuo. Es una referencia para poder saber qué debemos hacer con cada uno de los niños, cómo debemos tratarlo, cuáles son sus necesidades, cómo lo podemos ayudar. Cada historia es única
y detrás de cada nivel hay una persona con discapacidades, desafíos y sueños. Si este video te ayudó a comprender mejor el autismo, te invito a suscribirte, deja tu comentario o compártelo con quienes pueden beneficiarse. Recordemos, el primer paso hacia la inclusión es la información. Y tú hoy ya diste ese paso. Si este video te ayudó a comprender mejor el autismo, te invito a suscribirte. Puedes buscarnos como Terapias en el Espectro. Búscanos en YouTube, TikTok, Instagram y Facebook. Comparte con quienes puedan beneficiarse. Y conmigo será hasta una próxima. Gracias por estar aquí.